Bueno, qué bendición, gracias a Dios. Abra su Biblia, por favor, queridos hermanos. Vámonos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, un versículo, creo, bastante conocido para todos nosotros. Primera de Timoteo 3:15. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre, pido tu ayuda, tu bendición para predicar tu palabra esta mañana. Hemos sido grandemente bendecidos en la escuela dominical familiar y también con el mensaje, Señor, de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora pido tu ayuda para predicar tu palabra y esperando sea de bendición para todos aquí. Pedimos tu intervención divina en la persona de tu Espíritu Santo, que nos asista y Él nos hable lo que tiene que hablar a la iglesia. Gracias por todo y pido tu bendición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Siéntense, queridos hermanos. Qué bendición ha sido estas 3 semanas con la escuela dominical familiar. Es algo que ha valido la pena y todavía tenemos 3 semanas más con la ayuda de Dios. Entonces yo quiero animarles para que todos podamos estar temprano y a tiempo y seguir en este verano, en esta modalidad de la escuela dominical familiar. Hablábamos de suspenderla en un principio. Yo le dije no, todo lo contrario. La escuela dominical, el año pasado sí la suspendimos y dije no, necesitamos una clase de escuela dominical. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer un plan. Se hizo el plan y damos gracias a Dios que todo ha resultado mucho mejor de lo que pensábamos, de lo que suponíamos, y le damos gracias a Dios como Dios ha usado a los hermanos también. El tema esta noche: recordando una iglesia, o recuerdos de una iglesia. ¿Cómo le gustaría a usted que recordaran su iglesia? ¿Cómo le gustaría o nos gustaría que se recordara a nuestra iglesia? Hay cosas que hace una iglesia que la dejan marcada. Ahora, antes de entrar en tema, déjeme decirle algo. Tenemos que entender que usted es la iglesia. Los que estamos aquí somos la iglesia. Este edificio solamente es un recinto, es un templo, pero la iglesia en sí no son las paredes ni el techo de este auditorio. La iglesia somos cada uno de los que estamos aquí presentes. Usted es la iglesia. La pregunta esta noche es: ¿cómo le gustaría que se recordara su iglesia? Y la manera como se va a recordar su iglesia es la manera como usted es. Porque usted es la iglesia. No sé si alguien me está escuchando. ¿Cómo le gustaría que se recordara su iglesia? Pues como usted es, así se va a recordar. Como yo soy, así se va a recordar. Cada uno formamos esta iglesia.
Las virtudes e inconsistencias de cada uno de nosotros harán que se recuerde la iglesia para bien o para mal. Pero todo depende de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Por seguro que si hay un grupo de gente aquí, son fieles, hay un grupo de gente aquí que aman al Señor, hay un grupo de gente aquí que son obedientes a Dios, pues de esa manera se va a recordar la iglesia. Pero si habemos aquí gente que no somos tan fieles. Ahora, me gusta mucho esta palabra y por todas partes yo la he mencionado, tal vez menos aquí tanto, porque es un defecto de la iglesia de estos tiempos. Y es un defecto que se deja ver. Hay mucha gente en las iglesias, pero gente sin compromiso con Dios. Y ese es un defecto de una iglesia, que tenga gente que no esté comprometida con Dios ni con su causa. Porque nomás asistimos a la iglesia religiosamente, porque es domingo y hay que ir a la iglesia. No está mal, en un sentido, pues hay que ir a la iglesia, está bien, pero sin compromiso. Hay mucha gente en las iglesias que hoy en día vienen cuando quieren, no quieren servir. No quiero compromiso, ¿verdad? Yo voy a estar allí, pero yo voy a llegar cuando yo quiera, cuando yo pueda. Entonces, no hay ese compromiso en los cristianos de hoy en día que componen muchas veces una iglesia. Y muchos nos llamamos cristianos, pero no queremos comprometernos con Dios ni con su causa. Hemos dicho esto en algunas ocasiones. Muchos de nosotros, por ejemplo, ahorita se mencionaba la hermana Aurora y muchos de los hermanos hoy en la mañana estábamos desayunando allí con el nieto de la hermana Kiko, con Alejandro, y le comentaba al hermano Carlos García, se llama Carlos García, él es nieto de la hermana Kiko. Y le platiqué un poquito a la hermana Kiko en aquella ocasión cuando hicimos una primer conferencia hace muchos años. Hermano Shangadis invitó al pastor Elmer Fernández para venir a nuestra iglesia. Y entonces tuvimos una preconferencia antes de la espada. Y el pastor Elmer Fernández vino y estuvo con nosotros un día solamente, vino un día. Hicimos un evento especial para ese día. Ahora no recuerdo si fue 2 días, un día en la noche y el otro día todo el día. Y teníamos que preparar una comida para todos, la invitamos a la gente. Y ya ve que los cristianos no bailamos, no fumamos, no tomamos, no vamos al cine, pero sí comemos. Preparamos una comida. Entonces, hermano San y yo acostumbrábamos reunirnos en el Hotel del Norte, en el restaurante del Hotel del Norte. Y nos gustaba unos burritos de carne deshebrada, de machaca. No machaca esa menucidita, sino de carne deshebrada. Muy ricos. Es un platillo, 3 burritos y frijolitos y guacamole o rajas de aguacate, una ensaladita de lechuga picadita, un tomatito, 2 tomatitos, un pepinito, un platillo muy, y sobre todo bien delicioso. Ahora, aquí lo pedimos, ese mismo platillo aquí en el restaurante Saras, y en el Chipo, allá en La Rumorosa, casi es
de cajón que pedimos ese platillo, esos burritos, los 3 burritos, nomás que los del Chipo parecen camellos, están más grandes. Y siempre nos reuníamos ahí y pensando, ¿qué les vamos a dar de comer? Y entonces se me ocurrió, ¿por qué no hacemos los burritos? Y luego también mi suegra hacía burritos y también de machaca, y hacemos de comer esos burritos, ese platillo. Y mi esposa y lo hacemos, dijo, ¿convinieron? Claro que sí, vamos a hacerlo, y bien sabroso. Y se pusieron a hacer esos burritos, algo súper especial, pero surgió un conflicto porque tanto la hermana Kiko como mi suegra, querida suegra, apreciable suegra, eran mujeres de cocina y de mucha experiencia. Y entonces una decía, no, que se haga así. Y la otra decía, no, que se haga así. Y mi esposa estaba en el medio como referee, ¿verdad? Y no, que se haga así, hermana, es que es así. Y luego la otra replicaba y decía, no, que es así. Y entonces entra la referee, mi esposa, y le dice, hermana Kiko, mamá, no se va a hacer ni como usted dice, ni como usted tampoco dice, se va a hacer como yo diga. Años después la hermana Kiko nos dijo, mi hija le dijo, ese día te ganaste mi respeto. Desde entonces tú te ganaste mi respeto, mi admiración. Y eras una jovencita allí, muy insignificante. Mi esposa, flaquita, delgadita, así toda desnutrida, me la entregó mi suegra, ¿verdad? Flaquita, sí, pero ese día se ganó el respeto. Y por supuesto, pues de su madre también, yo creo. Y les platiqué esa historia al misionero. Y entonces le dije, mira, ay, precisamente este muchacho es nieto de la hermana Kiko. ¿Cuántos hermanos y hermanas ya no están con nosotros? Han partido la presencia del Señor, y ha sido una bendición tenerles. Han forjado la historia de nuestra iglesia. Muchos cuando éramos muy poquitos, pero ese grupito pequeño hicimos un compromiso de servir a Dios. También hicimos un compromiso de apoyar la obra, apoyar la iglesia en 2 maneras, tanto espiritualmente como materialmente. Y hicimos ese compromiso de apoyar nuestra iglesia cuando éramos un grupo de unos 20, 25 personas a lo más. Hicimos ese compromiso de apoyar la iglesia espiritualmente, y la pregunta es, ¿cómo apoyar la iglesia espiritualmente? Y entonces dijimos, pues asistiendo a los servicios, que cada uno de nosotros podamos asistir a cada servicio. Apoyar espiritualmente en oración por la iglesia. Apoyar espiritualmente en los programas de la iglesia, los proyectos de la iglesia. Apoyar espiritualmente en el ministerio de ganar almas y de discipular. Y cada proyecto, cada plan de la iglesia, apoyarlo espiritualmente en oración. Siendo fieles a nuestra iglesia, siendo fieles a cada servicio. Y en realidad eso nos marcó. Y luego dijimos, vamos a apoyarles también materialmente. Cada uno de nosotros vamos a comprometernos a dar nuestros diezmos y ofrendas. Y en ese entonces no había internet, no había nada de gente que dijera que el diezmo no es ni bíblico y no es para este tiempo. Y que si vas a dar el diezmo, mejor no des nada porque tienes que dar el 20, el 30%. No había ese tipo de gente, ¿verdad? Que el diezmo era para de kinder, para cristianos de kinder. No había ese tipo de gente. Y no había ese medio. Pero nosotros nos comprometimos así históricamente. ¿Cómo va a sostenerse nuestra iglesia? A través de diezmos y ofrendas. Y así empezamos. Y se adquirió ese compromiso. Aparte de apoyar los proyectos, las actividades,
cuando teníamos algo en particular y teníamos que dar algo extra, como esa comida que les digo, esa primera conferencia que se tuvo hace tantos años, pues cooperamos para hacer una comida especial para todos los que vinieron y resultó un éxito. A todo el mundo les gustó esos burritos. Es un platillo súper especial. Entonces, es en ese sentido. Y así muchos se agregaron para igualmente comprometerse con Dios, con su causa, con su iglesia. Y hemos llegado hasta aquí. Pero hoy hay otra generación. Hoy hay otra generación. Si ustedes, la siguiente generación, no se comprometen con Dios, ¿qué va a ser de la iglesia? Nosotros, los que nos comprometimos hace casi 40 años, hemos llegado hasta aquí por la gracia y la misericordia de Dios, comprometidos con Dios, con su causa, con su obra, con su iglesia. Pero ahora los nuevos, los que van formando nuevas familias, sus matrimonios, sus hijos, sus hogares, ¿cómo ustedes les toca? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a ver su iglesia? ¿Una iglesia que permanece, que avanza, que crece, o una iglesia que va desapareciendo? Le tocará a ustedes. En tiempo, quiero pensar posiblemente 15, 20 años, 25, que sería bueno, pero posiblemente muchos de los que estamos aquí comprometidos por muchos años, ya no vamos a estar. Y ustedes, que son la nueva generación, nuevos matrimonios de la iglesia, ¿cómo quieres que se vea tu iglesia? Por ejemplo, los que no vienen los miércoles, ¿cómo quieren que se vea su iglesia? O los que no vienen domingo por la mañana o domingo por la tarde. O los que vienen nomás allá a ver cada vez que se pone fresco en el verano o calientito en el invierno. ¿Cómo quieres que se vea tu iglesia? Porque estamos viviendo una generación de cristianos sin compromiso. No sé, ¿alguien me está escuchando? Entonces, de alguna manera Dios nos ha permitido llegar hasta aquí porque hubo un grupito y luego se agregaron muchos a decir, también nosotros nos comprometemos. Mire, es bien sencillo como esto. Mucha gente llegó con nosotros y entonces decían, hermano, ¿y los sobres esos que están allí de qué son? ¿Qué es? ¿Qué representan? Bueno, en sí es que nosotros como parte de esta iglesia nos hemos comprometido a apoyarla espiritualmente, asistiendo a los cultos, a los servicios, cada culto, cada servicio, y nos hemos comprometido a apoyarle materialmente con nuestros diezmos y ofrendas. Y el sobre que usted ve es un sobre de diezmos. Y muchos, no poquitos, han dicho, pastor o hermano o hermana, ¿y yo qué tengo que hacer para que mi sobre también esté allí? Yo quiero participar, quiero comprometerme. Y nunca les decíamos tienes que comprometerte a fuerza ni nada por el estilo, sino de ellos mismos salir. Y yo les decía, ponga un recado en su sobre que usted quiere dar, tengo un recado, puede anotar mi nombre en el sobre para recogerlo en el tablero. Y así. Por eso están los sobres allí, de gente que nos hemos comprometido y semana con semana, algunos quincena por quincena, algunos mes por mes dan y damos nuestros diezmos y somos de bendición porque apoyamos materialmente nuestra iglesia. ¿Cómo quieres que se recuerde tu iglesia? En
En estos tiempos, como dije, donde vivimos un cristianismo sin compromiso, y donde, como dijo el pastor Noé Rivas, dijo una frase que me dejó marcado. Dijo: yo nunca pensé que la iglesia dejaría de ser relevante en estos tiempos, aún hasta para los cristianos. No sé si entendieron lo que acabo de decir o no, si me lo expliqué, no lo he explicado. Dijo esta frase y me quedó muy marcada la frase: yo nunca pensé que un día llegaría el día en que la iglesia dejaría de ser relevante para los cristianos de este tiempo. Wow. Yo me quedé, wow, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cristianos de este tiempo son cristianos, pero sin compromiso. O sea, ¿alguien me está escuchando? Sin compromiso. Por eso, en vez de estar en la iglesia, están en el estadio de béisbol, o en el estadio de los soles, en el estadio de básquetbol, o en cualquier otra cosa. O como escriben allí en las redes sociales, como dice la hermana Gaby, se rió mucho con la frase, la hija de nuestra hermana Rosa aquí y su esposo Ciro, por la frase domingo de beisbolito. Porque muchas veces es lo que muchas veces hay, y cambiamos las actividades del juego, del deporte, de lo que sea, por venir a la iglesia. Porque ya no es relevante la iglesia. Y esa palabra relevante quiere decir ya ha dejado de ser importante. No sé, ¿ahora sí me estás escuchando? O sea, cuando la iglesia ha dejado de ser importante para ti, para tu vida, para nosotros, la iglesia ha dejado de ser algo importante. Déjame decirte algo. Para Cristo, la iglesia es muy importante. Es la novia del Cordero. Es la esposa del Cordero. Si para ti o para mí ya ha dejado de ser importante, para Cristo es muy importante. Tan importante que Él dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. Su presencia, su espíritu, allí estaría. No estaría en un sentido individual, particular, que te vas por aquí o te vas por acá, o haces esto, haces lo otro. No, en la iglesia, en tu iglesia. Ahora piensa por un momento una iglesia cuyos miembros son fieles y cuyos miembros están comprometidos. ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué calidad de iglesia? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero una iglesia donde los hermanos, para muchos de ellos ha dejado de ser importante la iglesia, irrelevante la iglesia, y sustituyen el servicio de la iglesia por cualquier cosa. Como que no sé, pienso que algunos como que hasta se han cansado de la iglesia. ¿Cómo el diablo puede llegar a engañarnos? ¿No, hermanos? Porque eso es un engaño del diablo. Porque yo quiero estar donde Cristo está. Y Él dijo que estaría en medio de esa iglesia. Cuando estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de nosotros. Con cristianos que están buscando excusas y pretextos para no apoyar espiritualmente, cristianos que están buscando excusas y pretextos para no apoyar materialmente su iglesia, pues ¿a dónde va a llevar la iglesia? ¿A dónde van a llegar? Esta siguiente generación de cristianos sin compromiso, simple y sencillamente va a llegar a un punto en que la iglesia desaparezca. Porque ¿quién va a congregarse si los cristianos no están comprometidos con Dios y con su causa? ¿Quién va a congregarse? Mencionamos escuela dominical familiar. El propósito es para que todos traigamos nuestros hijos, nos sentemos con ellos y aprendamos.
de la palabra de Dios que tanta falta nos hace. Sentados con nuestros hijos en la casa de Dios. Y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, que nuestros hijos no les enseñamos el amor a Dios, el amor por las cosas de Dios, yo te pregunto, entonces esos hijos de nuestros hijos, ¿en dónde van a estar? En Estados Unidos yo los veo que están en los estadios de fútbol, de béisbol. Allá están los hijos de los cristianos no comprometidos. Allá andan en los estadios de básquet, repletos a reventar. ¿Quiénes son? Y ahí no pagan diezmos. Un boleto cuesta $150, $200. La mayoría de la gente no gana $2,000. En Estados Unidos no gana $2,000, no gana ni $1,000. La mayoría de la gente. Pero un boleto cuesta $120, $150. Cuando va a la decepción nacional, eso cuesta $150, $200. Y están dispuestos a pagar lo que cueste. Y no importa si no voy a la iglesia, que al cabo que eso no es relevante, y te piden una ofrenda o unos diezmos. Dice, no, eso no es de la Biblia. Porque ya escuché a este y a este y a este, que eso no es. O sea, ¿alguien me está escuchando? Y a final de cuentas, estamos como teniendo el resultado de cristianos sin compromiso, sin comprometidos, sin comprometerse con Dios, con la causa de Dios. Y a final de cuentas, ¿dónde va a quedar la iglesia? ¿Va a dejar de ser relevante? ¿Está dejando de ser importante, necesaria? Y se va a usar la iglesia solamente con formas religiosas. Formas religiosas. Pero eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. En esta semana murieron 2 artistas de rock and roll diabólicos, satánicos, hijos del diablo. Y no sé, creo que uno es inglés y otro no sé dónde era. Uno es inglés y otro no sé dónde era. Y su gente les hacía culto, prácticamente. La semana pasada, antepasada, celebró su último concierto. Todo un escenario diabólico, satánico, miles y miles de personas, cuyos abuelos un día estaban en la iglesia, cuyos hijos dejaron de ser comprometidos con la iglesia, y ahora los nietos están con los diabólicos y los satánicos alabando al diablo. ¿Alguien me está escuchando? Pero todo empezó con el hecho de que dejó de ser importante la iglesia para los padres, luego los hijos y luego los nietos, al grado de que ese famoso artista John Lennon dijo que Cristo dejaría de ser importante y relevante, y que la iglesia dejaría de ser y no más existiría. Y no solamente lo dijo, que ellos serán más famosos ya que Jesucristo, preparando la mente de toda esa juventud de los años 70 y 80, hasta que lo mataron. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué representa la iglesia para tu vida? Es un lugar donde voy cuando yo quiera, asisto cuando yo quiera, sin compromiso, que no me obliguen, porque es que tengo mis derechos, estamos en este tiempo de todo el mundo reclama sus derechos. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Algunos tienen hasta la osadía y la mentalidad y dicen, no, nomás la iglesia nomás tienen ahí lo único que te quieren sacar es tu dinero. Espérate. No, estás muy equivocado. ¿Cómo me gustó el testimonio del hermano Amador? Y tal vez me está viendo en este momento. ¿Cómo me gustó el testimonio? Cuando él dijo, yo en mi vida antes de ser cristiano, enseñó el domingo pasado, dijo, yo gastaba el 30-40% de todo lo que ganaba en mis vicios y en mis diversiones y en mis pasatiempos. Aquí he aprendido a dar mi diezmo para el Señor.
Y con gente así, con ese corazón y esa disposición para, para dar con amor, con gratitud. Y él dijo, toda una vida haciendo mucho dinero y no tener nada. Y en pocos años, como Dios me ha ordenado en mi vida y Dios ha puesto cada cosa en su lugar y yo he querido ser obediente, dándole a Dios lo que es de Dios. Y yo miraba al hermano Abendamar que decía, como aquella niña cuando yo estaba hablando de la ovejita y estaba su papá ahí sentado con una muleta y con el pie lleno de yeso. Y le platiqué la historia de la ovejita y cómo hacer que la ovejita estuviera resguardada, protegida, cuidada. Pero hay ovejitas que se van buscando la curiosidad, se van y las ve el pastor y con su callado las engancha. Vente, ovejita, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Me acuerdo un día cuando estábamos en Ensenada, mi esposa y yo, y allá llegaron un grupo de jóvenes de la iglesia que se escaparon y sin permiso de nadie, de nada. Posiblemente dijeron que iban a trabajar y se fueron a Ensenada. Eran como unos 5 o 6. Y mi esposa y yo lo estamos viendo allí. Estábamos predicando allí en una de las iglesias de Ensenada o en una conferencia. Y los vimos llegar y los observábamos y ellos entusiasmados y toda la cosa y viendo que iban a comer, que iban a comprar y todo. Y nos les acercamos mi esposa y yo. No nos miraban, no se daban cuenta que estábamos allí. Y entonces simplemente ellos platicando, diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a pasearnos en el mar, vamos a rentar una lancha, vamos a un montón de cosas, de planes. Venían así como queriéndose comer el mundo. Y yo le dije, ¿y a dónde van? Y escucharon mi voz. Hasta donde tengo que venir a cuidar estas ovejas roñosas. Se voltearon, me vieron. Se les cayó el semblante hasta los pies. Pastor, ¿y usted qué hace aquí? Pues vengo a cuidarlos. No sabían ni qué decir. El hermano estaba sentado allí. Yo estaba contando de las ovejitas que el pastor va y las jala. Las jala y no, ovejita, no te vayas allá. Allá está el despeñadero. Allá está el lobo. Allá está el león. No te vayas, ovejita. Y la viene y la acaricia. Vente aquí conmigo. Al día siguiente salen a pastar y otra vez la ovejita. ¿Qué hay detrás de esa piedra? ¿Qué hay detrás de ese? Y ahí va la ovejita, ahí va la ovejita. Y el pastor la observa y la ve y dice, ay, esta ovejita, mira nomás. Todas están juntas y esta se desbalaga. Esta ovejita está buscando que el león se la trague, el oso la devore, el coyote se la coma. Y ahí va el pastor otra vez tras la ovejita. Y la jala, la ovejita, le dice, ovejita, pero ¿por qué te vas? Vente. Y la lleva en su regazo, en su costado, en sus brazos, la vuelve al redil. Al día siguiente, todo bien, se despierta la ovejita y quiere ver qué hay más allá. Y ahí va la ovejita. El pastor dice, esta ovejita ya no entendió. Entonces lo que hace el pastor era cuando va por la ovejita y antes que la devore el león y la agarre el coyote o el lobo o el oso, agarra la ovejita, la trae otra vez al redil
y le quiebra la patita. Ahora sí, ovejita, vete. Ya no se va. La ovejita tiene la pata quebrada. Entonces la ovejita ya no puede ir más allá porque está quebrada. Y estaba el hermano con su pata, con su pierna quebrada, hecha pedazos de un accidente. Yo estaba contando la historia de la ovejita y su hija estaba a un lado de ella y me decía, pastor, mi papá es esa ovejita. Mi papá es esa ovejita. Ay, qué curioso, cómo nos reímos. Cuántas historias. Pero cómo hace falta gente, cristianos, que vean la obra de Dios, la causa de Dios como algo muy necesario y algo muy importante. Porque si algo va a ayudar a este mundo, es la causa de Dios. Es la iglesia del Señor. Si la iglesia de Dios de alguna manera se cierra, se desaparece, todo lo demás queda a merced del diablo, del imperio de las tinieblas, todo lo demás. Y entonces todo estará perdido. Más de 2,000 iglesias se cierran en los Estados Unidos cada año. En los pueblitos, en las villas. Yo he estado en pueblitos en Estados Unidos donde un día allí estaba una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia. En un pueblito de 5, 10 mil habitantes, 10, 20 iglesias, 30 iglesias, muchas cerradas. La última donde estuvimos fue allá con el hermano Gerardo Andrade, pastor en Chicago. Ya ni recuerdo ni el nombre del pueblito, un nombre raro. Pero ahí estuvimos predicando y nos llevó a la iglesia donde ellos rentaban y ya está cerrada porque compraron otra iglesia. Y los originales de esta iglesia ya se acabó la iglesia. Se cerró la iglesia. ¿Y dónde están los hermanos de esa iglesia? Ya no. Están allá con los Osos de Chicago viendo en el estadio, con los Bulls de Chicago, los Toros de Chicago. Allá viendo, allá. Ahora están los hermanos gastando boletos de $100, $200 para entrar al estadio y no quieren dar ni $40 de diezmo. O sea, ¿alguien me está escuchando? ¿Cómo debiéramos como hemos predicado a veces, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece? ¿Cómo debiéramos de amar la iglesia a la cual Cristo ama y se entregó a sí mismo por ella? Con un amor sacrificante de decir, yo quiero estar en la casa de Dios, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero estar donde Cristo está. No me veo fuera, no me veo apartado como esa ovejita buscando allá en el mundo, como aprendimos en esta mañana, ¿verdad? Buscando allá en el mundo cosas que, si el mundo nos aborrece, no nos vemos en esos cuadros. Nos vemos en un cuadro donde estamos sirviendo a Dios y estamos sirviendo en su iglesia. En ese cuadro nos vemos. Ahí está. Cuando el hermano Amador contaba su testimonio la semana pasada, miraba al hermano Abendamar que decía, pastor, yo también, así igual, yo también. Y muchos más. Y no se quedó con las ganas de otro testimonio también domingo en la noche, también, la semana pasada. O sea, cómo Dios trabaja en alguien y también quiere trabajar en ti. Pero muchas veces no se lo permitimos. Porque no amamos lo que Dios ama. No aborrecemos lo que Dios aborrece. Estamos en los brazos de Morfeo, en el sueño,
donde no nos queremos levantar y la flojera y la pereza nos abarcan. Me siento cansado. Para mí ya no es importante Dios, ni las cosas de Dios, ni la iglesia. No, yo también tengo derechos. Me voy a quedar a ver este partido de fútbol, o de béisbol, o de básquetbol, o de lo que sea, o de canicas. El diablo tiene entretenido a todos con algo. Y cada vez les inventa algo nuevo. ¿Cómo debiéramos nosotros, si vamos a marcar una diferencia como iglesia, tiene que ver con cada uno de nosotros? Por ejemplo, un último versículo, primero y último. Apocalipsis 2:4. Vean ustedes lo que dice aquí este versículo. Pero tengo, léalo conmigo, todos juntos dice, pero tengo contra ti que has dejado la iglesia de Éfeso, una buena iglesia. Se habla de una iglesia que es de miles de personas. Tuvo pastores como Timoteo, pastores como Juan, entre otros se mencionan que fueron pastores de esa iglesia. Siervos de Dios de una manera impactante. Pero ahora, al correr de los años, al final del primer siglo, cuando ya no está el apóstol Juan, ya no está Timoteo, ya no están otros hermanos que presiden esta iglesia, ya vino otra generación que dejó de ser importante para ellos la iglesia. Dejó de ser importante para ellos Dios y la causa de Dios. Entonces Dios le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado, ¿tú qué? Primer amor. ¿Y cuántos cristianos hoy en día están dejando su primer amor? Hermano, ¿qué es el primer? Se habla mucho, ¿qué es el primer amor? Nuestro primer amor debe ser Dios y la causa de Dios. Pero cuando dejamos a Dios y la causa de Dios a un lado, hemos dejado nuestro primer amor, a quien debemos de darle nuestro amor completo y total. Dios, la causa de Dios, su iglesia, amando lo que Dios ama, lo que Cristo ama. Y de esa manera el diablo nos lleva cuando dejamos nuestro primer amor y empezamos a amar las cosas del mundo. Empezamos a amar las cosas que están en el mundo. Y la Biblia dice, se contrapone a esa idea, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, que Dios nos ayude a amar lo que Dios ama. Amar a Dios, amar su causa. A que nos levantemos en una siguiente generación, matrimonios y familias comprometidos con Dios y con su causa. Sus hijos, nuestros nietos nos lo van a agradecer. De lo contrario, va a haber un montón de hermanos sin compromiso que van a decir, papá, ¿y por qué no nos llevas a la iglesia como tú ibas? No, mi hijo, porque eso ya no es importante. Oh, está bien, papá, vámonos al nido de los águilas. Está bien, papá, vámonos ya no sé ni cómo se llama el estadio de básquetbol de los Soles. No, ya no se llama auditorio, se llama otro, no. No quería decir eso para no verme tan viejo, oírme tan viejo. Tiene otro nombre ese estadio, ese auditorio. El hermano sí sabe muy bien. Lo que tú haces, tú eres la iglesia. Tú y yo estamos formando la historia de esta iglesia. Y tu amor o tu desamor por Dios y la causa de Dios nos marcarán a todos.
Y lo más importante es que podemos ver a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en un lugar donde servimos al Dios vivo y verdadero, o ver el lugar que un día Dios nos dio a nosotros, triste, solo, desolado, porque los nuevos, la nueva generación, no quiso comprometerse ni con Dios ni con su causa, y no amaron lo que Dios ama, su iglesia. Todo ojos cerrados, toda cabeza inclinada. Señor, gracias te damos por la bendición que nos da de estar aquí en esta noche, y gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a valorar, a apreciar tu iglesia, tu obra, tu causa, y sobre todo a ti, oh Dios, nos ponemos en tus manos. Todo ojos cerrados, toda cabeza inclinada.